como de cambiar y experimentar algo nuevo para mí, principalmente pues porque era la primera vez que iba a salir a vivir a otro país. Entonces para mí la dula es eso, es el cuidado que, que en algún momento de la historia todas las mujeres gestando tenían y que ya hoy no lo tenemos. Estamos asustadas de nuestro propio poder, ¿no es cierto? Que estamos desconectadas de nuestras propias habilidades. Entonces, como dar, sostener y asimismo nutrirme y sostenerme y sentirme bien para poder seguir estando ahí en mi rol de mamá, en mi papel de mamá. Somos intensas. Soy Victoria Echeverri y aquí, ser intensa lo es todo. Bueno, bienvenidas a un episodio más de Somos Intensas en nuestra segunda temporada. Hoy tengo una invitada súper especial. Nos conocemos hace muchísimo, fuimos compañeras de la universidad y nuestra amistad ha permanecido durante 25 años. ¡Ah! Sí, 25 o más, creo yo. Oh, por Dios. Juliana Sierra. Bienvenida, Juli, a Somos Intensas. Eres eres una invitada muy especial porque haces parte de mi lista de intensas, de esas mujeres que dejan huella en otras mujeres. ¿Quién es Ah. Juliana Sierra? Bienvenida. Hola Vicky, qué rico estar aquí. Hace 1000 años no te veía así, en vivo y en directo. Gracias, Juli. Cuéntame, ¿qué tan intensa eres? Pues mira, uno a veces cuando escucha esa palabra intensa, como que la connotación a veces se siente negativa, pero ya cuando uno se pone a esculcar la palabra, para mí significa como esa capacidad de vivir todos los días como el regalo que es, o sea, el único día que tengo, ¿no? Porque los que pasaron, pues ya pasaron y los que vienen, pues quién sabe cómo vienen o si vienen o qué. Entonces, para mí, esa intensidad es como en esa forma de vivir la vida, de sentir la vida y de estar ahí presente. Qué lindo, sí, es un día a la vez. Vivamos hoy intensamente y Exacto. disfrutemos como el aquí y el ahora. Juli, ¿qué estás haciendo en Holanda? Cuéntamelo. A ver, pues en Holanda terminé acá porque mi esposo es de acá y después de vivir 8 años en Colombia, Ajá. estuvimos viviendo 8 años en Colombia, dijimos como, bueno, cambiemos un poquito la vida que se está volviendo mucha rutina, hagamos un pequeño cambio con la idea de que nuestro niño pues aprendiera su otra cultura, su otro idioma, su otra familia y todas estas cosas. Y también como eso, como de cambiar y experimentar algo nuevo para mí, principalmente pues porque era la primera vez que iba a salir a vivir a otro país y entonces acá terminamos. ¿Qué haces tú en Holanda? Pues mira, en Holanda hago un millón de cosas, pero básicamente lo que más le dedico mi tiempo, obviamente, es acompañar procesos de las mujeres, procesos de transformación de las mujeres, procesos importantes en la vida de las mujeres, de autoconocimiento y entre todos estos procesos tan importantes que hay, pues acompaño mucho la maternidad. Cuéntame eso, porque les voy a contar a todas, porque somos intensas, la gran mayoría son mujeres. Y Juli, yo tuve el privilegio, sin saberlo, después de muchos años, Juli me acompañó en la universidad en mis 7 meses y medio de embarazo. Ella fue mi compañera, fue mi bastón, me cuidó, cuidó mi barriga como nunca. Yo me acuerdo que yo tenía, mis antojos eran papa Papa rellena rellena. con Coca-Cola. Y Juli, todos los días que yo le decía a Juli, quiero papa rellena, ella llegaba con la papa rellena en la cafetería y acompañó ese embarazo tan lindo que fue el de María Paula. Tú lo traías allí. Así es, yo ya estaba montada y no sabía cómo se llamaba eso. Eso.
Pero sí, y hace un par de años que tú publicaste una foto que salíamos nosotras dos, me Nosotras veo la dos, carita y yo digo, wow, y es que éramos unas niñas. las niñas. Claro, imagínate, 22 años en el baby shower de María Paula y tú siempre estuviste para mí. Y el día Ay. que empecé a ver que eras Dula, yo dije, wow, eso, esa mujer era eso, siempre lo fue, pero ahora pongámosle nombre y hagamos cosas con eso. Así es. Bueno, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es ser Dula? Pues para mí ser dula es recobrar ese sentido de tribu, Ujú. ¿no es cierto? Entonces es como esa tribu que hemos perdido todos, básicamente, porque pues ya vivimos en familias muy pequeñas o muy lejos, por ejemplo, como el caso tuyo, el caso mío, el caso de muchos, que vivimos en otras ciudades, en otros países, lejos de nuestras familias, y que inclusive muchas veces estando cerca de la familia, igual maternamos muy solas. Así ¿No es es. cierto? Entonces, para mí la dula es esa mujer que está como encarnando lo que es el cuidado de la tribu y el sostén de la tribu y el pasar, sí, cuidar esa mujer que está gestando, cuidar esa nueva familia, pasarle los conocimientos que voy tejiendo dentro de mí con cada familia que acompaño y luego poner esos conocimientos al servicio de esa nueva familia. Entonces, para mí la dula es eso, es el cuidado que, que en algún momento de la historia todas las mujeres gestando tenían y que ya hoy no lo tenemos. Mira, me llama muchísimo la atención porque pues eso en nuestros países no es muy normal, ¿verdad? Acá en América. Ujú. Eh, y nosotros somos los que somos del tercer mundo, ¿verdad? Se supone eso. Eh, y en Europa es donde más hoy escucho que hay asistencias de Dula. Yo recuerdo que cuando yo llegué a mi semana 34 para María Antonia, María Paula, de una me metieron a cirugía y no me dieron ni la posibilidad ni siquiera de decir, pues que yo quería tener un parto natural. Y creo que en ese momento ni siquiera había la posibilidad. De hecho, todas mis hijas fueron programadas. Lo único que hacíamos era tratar de llevarme hasta la semana 38, 39, porque además eran muy grandes y yo soy más bien delgada y no tan grande, pues, como para... Entonces siempre como que empezábamos el embarazo y programábamos el parto. Eso pasa en nuestros países. Y uno dice Europa más evolucionado, pero resulta que ustedes están volviendo siento yo que a lo esencial, a esa parte que de pronto nosotros acá hemos perdido. Entonces quiero que nos cuentes eso, si es esa la percepción o estoy equivocada. Pues yo creo que en todas partes del mundo, o al menos de las culturas que conozco, que aquí tengo mucha oportunidad de trabajar con familias de muchas nacionalidades, lo que Ajá. no me sucedía en Colombia, que trabajaba solamente con familias colombianas, Sí. pero acá que sí estoy como en contexto de mucha multiculturalidad, me doy cuenta que es algo que en general todos hemos perdido, Ajá. como que en ese momento en que como especie humana nos empezamos a embarcar en la tecnología y como que nos deslumbramos con la tecnología y entonces nos enfocamos solamente en eso y utilizamos la tecnología para todo. Pero ahí hemos perdido como ese contacto con nosotras mismas y con lo natural, o sea, que viene siendo lo que somos, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, yo creo que estos países, como tienen una historia más larga en, en ese contacto con la tecnología, con este tipo de tecnologías, pues me acuerdo, por ejemplo, este fin de semana Ámsterdam cumplió 750 años de haber sido fundada.
O sea, Imagínate, son un montón de años. años. Claro, entonces yo creo que como ya ellos han estado más en contacto con ciertas tecnologías, empezaron a notar también que hay que mirar hacia lo natural de nuevo, porque mientras más nos enfocamos en la tecnología, perdemos mucho precisamente de eso humano que tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, se ha venido haciendo ese vuelco como de regresar a lo natural. Y ahí es donde las dulas han cobrado fuerza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque anteriormente, hace 4 o 5 siglos, pues las mujeres paríamos en las casas con parteras, con la Ajá, mamá, la abuela, la tía y todas las mujeres sabias y todas las que ya habían parido eran las que estaban ahí en los partos. ¿Qué pasó? Que cuando la tecnología, la medicina, como la conocemos hoy, que en ese momento empezó en cabeza de los hombres, aparecieron los hospitales, se llevaron el parto para los hospitales y al llevar a las mujeres a parir al hospital, sacaron del panorama a la abuela, la tía, la mamá, la hermana, bla, 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 toda la tribu de mujeres que las acompañaban y se quedó esta mujer sola con el médico. sí, Ya total. luego era el médico y la enfermera, pero eso ya es todo, ¿no es cierto? Y en estos siglos que han venido pasando, pues que nos hemos ido dando cuenta que así está el médico y la enfermera, pues sigue haciendo falta el apoyo de la tribu, sigue Total. haciendo falta la mamá, la tía, la abuela, la hermana, la vecina, todas estas mujeres siguen haciendo falta. Y estas mujeres son las que las dulas, de una u otra forma, estamos encarnando. Y por eso más cada vez las dulas hacemos más parte del acompañamiento, sea en casa, en hospital o donde sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es esa figura que está encarnando todas estas otras figuras que con el tiempo se desaparecieron y que los médicos, no todos quieren, pero algunos sí que quieren acompañar emocionalmente a estas mujeres en el parto, pero no es posible porque es un médico en una guardia de 10, 15, 20 habitaciones de mujeres pariendo. Entonces, pues es imposible. Entonces, por más que ellos quieran, el sistema no da para ello y entonces por eso las dulas vamos encontrando más ese espacio y parte del trabajo que hacemos las dulas es regresar a ese contacto de la mujer consigo misma, de creer en ella misma, de encontrar su fortaleza, de encontrar sus capacidades para atravesar ese umbral que es el parto. Mira, Juli, ¿y cómo es ese acompañamiento? O sea, ¿tú qué haces en el proceso? ¿Desde dónde empieza el proceso? Pues a ver, el proceso empieza dependiendo de qué tan rápido esa familia sepa de lo que es una dula. Entonces hay Ajá. familias que me llaman me acabo de enterar que estoy en embarazo y desde ya empezamos y hay familias que muy, muy, muy al final. Lo ideal es que empiece temprano. ¿Por Ajá. qué? Porque a pesar de que nuestro cuerpo es sabio y nuestro cuerpo sabe parir, ¿no es cierto? Tenemos una mente que arma un caos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida hemos visto las películas que hemos visto de lo que supuestamente es un parto. Parto. Ay, qué susto Exacto. total. Entonces, hemos escuchado los mensajes que nos han dado toda la vida. Entonces, en nuestra mente, el parto, por lo general, es algo Traumático. aterrador, a lo que hay que tenerle miedo y que es una urgencia. Y entonces, desde ahí, eso es lo primero que trabajo con las familias de Ujú. ir quitando esos miedos, porque la mayoría de esos miedos son irracionales, o sea, es algo que está en el colectivo, pero que en verdad la gran mayoría de cosas que tenemos en la mente ya no tienen fundamentos, sino que son miedos ancestrales que hemos ido heredando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el trabajo que hago con las familias es, por una parte, principalmente es eso, como crear el mejor ambiente externo en el parto, o sea,
todo lo que rodea a la mujer para que ese ambiente externo apoye todo el proceso hormonal, para que su cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer sin que su mente intervenga. Ok. Y esa es la otra parte del trabajo, crear el mejor ambiente interno en su cabeza, en su cuerpo, en su toda ella, para que sus miedos no interfieran durante el parto. ¿Y qué has descubierto en ese proceso con las mujeres? Cuéntame. O sea, definitivamente estamos desconectadas, todo eso que nos han enseñado, esa parte tecnológica, eso que hemos aprendido, ha hecho que nos desconectemos de esa sabiduría interna que cada una tenemos. Precisamente eso es lo que he descubierto, que estamos muy desconectadas, no solo nosotras de nosotros mismos, sino los médicos de las familias que acompañan, los compañeros, los esposos, las parejas de las mujeres, de no estar muy seguros de si ella realmente puede hacerlo. Somos ¿No es cierto? capaces. Entonces, exacto, entonces es como ese no sentirme capaz de algo que finalmente en la gran mayoría de los casos, porque es un porcentaje altísimo, del 96% más o menos de los partos pueden ir sin ningún tipo de complicación, Ujú, pero no estamos acostumbrados a esos números porque la mayoría de los partos, como son en hospitales y no está el apoyo suficiente, entonces todos los miedos de la mujer se convierten en barreras para parir naturalmente. Asimismo, como todo el sistema, el ambiente que hay alrededor de ella se convierte también en obstáculos para ella parir naturalmente. Yo siempre lo comparo como, es que hay muchas formas de compararlos, pero procesos normales como dormir. ujú. Entonces, si yo me voy a dormir, estoy en mi habitación con las luces apagadas, con mi cobija rica, con mi almohada que me encanta, estoy tranquila en mi habitación, pues me duermo muy fácil. Pero si me dicen, ok, tú hoy no vas a dormir en tu habitación, sino que vas a dormir en el parque, ¿qué tan fácil me voy a dormir ahí? Seguramente no tanto, porque voy a estar pendiente, asustada, que no me salga algo, alguien, lo que... Lo mismo pasa porque son procesos dirigidos por las hormonas. Y para que nuestras hormonas funcionen normal, pues se necesita mucho del ambiente y mucho adentro mío que me permita esa calma. Entonces, claro, que he descubierto en estos años trabajando con mujeres que estamos asustadas de nuestro propio poder, ¿no es cierto? Que estamos desconectadas de nuestras propias habilidades. Ajá. Y eso crea un ambiente que no es el más óptimo para parir de forma natural, porque además pensamos que parir natural es una cosa, es una salvajada, Ah, ¿no es cierto? Entonces es como mucha información negativa que hemos recibido y que no es tan fácil eliminarla. son como creencias que hemos hecho reales y que no nos permiten hoy como conectar con esa sabiduría, porque las mujeres tenemos la sabiduría de parir, o sea, eso lo traemos, eso es nuestra naturaleza, ¿verdad? Ese es nuestro superpoder, sí, Es claro. nuestro superpoder. Que ahora hablabas de la tribu, ¿qué Ujú. importancia tienen las otras mujeres acompañando a esa mujer en gestación y en el proceso de parir? Cuando, eh, cuando eso no, cuando las mujeres al contrario las creencias que nos han dado es que es algo que tenemos que estar muy guardadas o que nadie nos vea o incluso entre nosotras mismas. Muchas veces hay mucha fricción entre la tribu, entre la misma tribu. ¿Qué pasa? ¿Cómo volver a esa tribu? ¿Cómo volver a esa tribu? Yo creo que inicia desde cada una aprender a cuidarse a sí misma.
Ujú, ¿no es cierto? De darme cuenta qué necesito en mi vida para estar bien y buscar las maneras o de yo darme ese cuidado o de pedirle a alguien más ese cuidado. Y ujú. entonces en este juego de darme y pedir cuidado, ahí las otras se van tejiendo también, porque yo sola no tengo la capacidad de cuidarme de todas las maneras que yo necesito ser cuidada. Y ahí es donde las otras se van tejiendo. Y así las otras me cuidan y yo también en lo que yo puedo, de la misma manera que en lo que ellas pueden, pues cuido a las otras. Entonces a veces se nos olvida que el cuidado no es la forma como yo te quiero cuidar a ti, sino es cómo necesitas tú ser cuidada y yo darte eso. Y a Ujú. veces eso es lo que se nos olvida hoy en día, que creemos que todos, todas necesitamos lo mismo. Ajá. Y Que no, tienen las mismas necesidades. exacto. Y no es así. Entonces, ahí es donde a veces surgen esas fricciones de las que hablabas. Y surgen porque a veces yo necesito algo y no soy capaz de expresártelo para que tú sepas qué es lo que necesito y entonces tampoco tú sabes cómo cuidarme. Ujú, Entonces ahí es donde las fricciones, porque uno qué pensaría, pues le doy lo que a mí me sirve, ¿no ujú. es cierto? Y no necesariamente es así. Entonces es como un trabajo de comunicación también, de saber yo expresar y del otro escuchar y recibir y hacer, dar ese cuidado como lo necesita ella, no como me parece a mí. Ok, ¿y cómo ha sido, de acuerdo a tu experiencia, cómo ha sido construir esa tribu, Julia? ¿Tienes hoy una tribu? Sí, sí, tengo una tribu acá, ha Ujú. sido también parte de lo que me ha permitido como enraizarme en este territorio, porque claro, pues tú también lo sabes viviendo en Guatemala, que cuando uno emigra a otro país es como, yo lo siento como si sacaran a un animalito de su hábitat natural y lo pusieran en otro. Totalmente, Entonces, el animalito en algún momento termina adaptándose a esas nuevas condiciones porque no hay más, o sea, o te adaptas o se acaba esto. total. Entonces, Pero no puedes parte, solo. exacto. Entonces, parte de adaptarme a este nuevo ambiente, a esta nueva cultura, ha sido esa tribu que he ido construyendo de personas que coincidimos bueno, en diferentes cosas que nos interesan en la vida o en o en formas de pensar o actividades que nos interesan, pero más que todo ha sido como eso que mencionaba ahorita de sentarme y pensar, ¿yo qué necesito? ¿A mí qué me gusta hacer? Y entonces ir abriéndome a conocer otras personas, porque también es, uno a veces está como, quiero cosas, necesito cosas, pero totalmente acorazada que nadie se acerque. Ajá, Entonces ha sido también como un proceso de abrirme y de dejar que las personas se acerquen también y yo de acercarme a otras personas que uno dice, pues hasta ya quien consigue amigos. No, sí, uno sí consigue amigos, pero toca, toca dejar que que todo la coraza esté más tranquila, más abierta. totalmente. Mira, a mí me encanta, yo también mi trabajo es con mujeres y siempre he pensado y me gusta preguntar a esas mujeres intensas, ¿por qué trabajar con mujeres? ¿Qué te hizo llegar allí, a ese proceso? Y justo en el cuidar a esa mujer para conectar. Finalmente, ese es como el trabajo de nosotras cuando trabajamos, cuando somos psicólogas y vamos encontrando nuestro rumbo y cuando encontramos el trabajo con las mujeres, nos empezamos a dar cuenta que en algún momento nosotras nos desconectamos de nosotras. Y entonces el proceso primero empieza en cada una. ¿Cómo ha sido? Así es. Así es, porque, bueno, como es afuera es adentro, ¿no? Totalmente. Y al contrario también, como es También. adentro es afuera. Entonces, para mí trabajar con las mujeres es también
una forma de trabajar conmigo misma, ¿no Total. es cierto? Y porque pienso que de la manera como sociedad, o sea, como están las mujeres en una sociedad, para mí es lo que muestra el desarrollo de esa sociedad y hacia dónde va la cosa. Total. ¿Por qué? Porque obviamente, pues los hombres ponen la mitad de lo que se necesita para que exista un ser humano, pero pues el envase somos nosotras, ¿no es cierto? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, para mí, esa relación que logramos tener las mujeres con nuestros hijos y con nuestros compañeros o con nuestra pareja es lo que permite que la sociedad se mueva hacia de cierta manera. Y yo creo que precisamente las mujeres hemos estado por tanto tiempo como en no siendo muy relevantes en la sociedad, no creyéndonos nosotras muy importantes. Ajá, Exacto. Dejando que la mejor manera de ser mujer es lo que más se parezca a ser un hombre. sí, Entonces es como, yo creo que eso es lo que ha hecho en parte que no cuidemos la sociedad, la gente con la que vivimos, nuestra familia, las personas cercanas a nosotras, que no nos cuidemos nosotras, que no cuidemos la tierra, que no cuidemos esta casa en la que vivimos, ¿no es cierto? Precisamente porque se nos ha olvidado la importancia de estos seres creadores que somos. Entonces, por eso para mí el trabajo con las mujeres es como el punto de partida. Yo creo que cuando empecé a trabajar como psicóloga consulta, muy rápido uno llega a que las dificultades que tenemos como adultos son algo relacionado en la crianza, ¿no es total. cierto? En cómo nacimos o en cómo hemos parido y cómo estamos llevando la maternidad y la paternidad. ¿No es cierto? Entonces, como que muy rápidamente fue como las mujeres son la llave. Total, total, así es. Así fue, así fue. Eh, Así fue. y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando uno es mamá, y esa es como mi pregunta. Hoy, ¿cómo te sientes de ser mamá? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser mamá? ¿Qué ha cambiado desde que nació Ujú. a hoy? ¿Qué ves hoy? Pues Porque mira, tenemos que cuidar eso de ser mamá y cuidarnos sí, para mí la maternidad ha sido el viaje. el viaje. Empezando porque cuando empecé mi carrera como psicóloga y cuando empezamos a hacer como las prácticas y todo esto y empezar a atender niños en consulta, yo pensaba, todos los niños tienen problemas, o sea, no hay ni un solo niño feliz, pensaba yo. Y entonces yo decidí que yo no quería tener hijos. Sí, claro. Luego conocí a mi compañero, él quería tener tres, Dios. y entonces dijimos, partamos diferencias, vamos uno. Ya luego, cuando yo quería el segundo, él no quería, y cuando él quería el segundo, yo no quería, y entonces nunca volvimos a coincidir en el sí, y por eso nos quedamos con uno. Pero este bebé, que ya no es un bebé, ya tiene 10 años, este chico que tenemos en nuestra vida, para mí ha sido la experiencia más intensa de la vida, tengo que decirlo. Total. Tanto por sensaciones y sentimientos y emociones que son increíblemente positivas, deliciosas, increíbles, y otras que uno dice, yo en qué momento me enloquecí y en qué me estoy convirtiendo. Entonces, para mí todo este viaje de la maternidad fue como ese, ha sido ese pasar ese umbral de como de lo material, ¿no es cierto? Como solo lo material, lo tangible, este cuerpo y ser capaz como de ver la magia y como de recordar esa magia que somos
y esa que los unos llaman Dios, universo, gran espíritu, hay de todo, pero como el recordar esa parte que no es material, que somos nosotros, y haber sido ese portal para crear vida. O sea, es que es increíble. Maravilloso. O sea, yo digo como, wow, yo puedo gestar de la nada y crear un ser humano, y he tenido la fortuna estos 10 años de ver cómo ese ser humano va cambiando, se va desarrollando, va aprendiendo cosas, va mostrándome cosas de mí también, que obviamente todo lo que no me gusta a mí de mi niño, pues son todas las cosas que no me Ahora gustan sí, de mí. total, ¿No es cierto? Que yo total. digo como, Son nuestros uy, espejos, nuestros el maestros. espejito mágico diario. Entonces, es como, y también asimismo ver todas las cosas que veo potenciales en él y capacidades y como todas esas posibilidades, también como, wow, yo también tengo todo eso, ¿no es cierto? Entonces ha sido como ese viaje de autoconocimiento y también de muchas cosas, ¿no? De compasión, de amor, de aceptación, de verlo rápido, por ejemplo, que él acepta las situaciones, que él cambie, como volverse más flexible, ¿no? Que de pronto cuando lo tuve a él, pues a lo mejor no era tan flexible, pero pues la maternidad me ha enseñado mucho de flexibilidad. Nos ha enseñado mucho, además porque eh, tú fuiste mamá hace 10 años, pero por ejemplo en mi caso, yo siempre digo, cada una de mis hijas tuvo una mamá diferente y la sabiduría de mis 22 años no tiene nada que ver con la de hoy y cómo veo hoy la vida y cómo las veo a ellas. Y como tú dices, cuando uno es mamá de pronto es muy rígido en muchos conceptos que uno tiene, es muy cuadrado. Y cuando tú los tienes te das cuenta que hay que ser flexible, que hay que cambiar el rumbo, que hay que retomar, que hay que volver a empezar, porque ellos nos van mostrando su propia ruta, no nuestra ruta. Y bueno, nos ha tocado aprender esa sabiduría, porque imagínate, para poder maternar de una manera completamente diferente como maternamos, nos maternaron a nosotros. Y ahora esa es mi pregunta, ¿cómo te estás maternando? ¿Qué has descubierto de ti en ese proceso de maternarte a ti mismo? En ese proceso de maternarme, ¿qué he descubierto? Que, que hace falta tribu, ¿no es ¿Cierto? cierto? Que no todas las personas están tan dispuestas como a hacerlo entre todos, Ujú. y que a veces seguimos pensando que los hijos son míos y entonces eso es todo. Entonces ha sido como el empezar a hacer esas relaciones también, como de rodearnos de personas que entre todos podemos cuidar a nuestros niños, o sea, que no son solo este mío, sino como tener otras perspectivas, otras visiones, sí, otras formas de cuidarse. También en este tiempo que me he dado cuenta que a veces se me va la mano todo en cuidado para los otros, por ejemplo, aquí con mi familia, ¿no es cierto? Y entonces se me olvida que hasta el planeta descansa, ¿no? Aquí en los Países Bajos, pues llega el invierno, todo como que se muriera, todo está quieto afuera, en pausa, y luego llega la primavera y se va despertando, y ahorita que ya estamos en el verano es como ¡puf! La explosión. Sí. Entonces, en la maternidad, eso es algo que he aprendido también, que no todo puede ser explosión, que necesito también unos momentos en el día, en las semanas, en los meses, en el año, de pausa, de tranquilidad, de descanso, para poder nutrirme yo y entonces poder seguir acompañando a mi niño en su vida, ¿no? Y estar también para mi compañero, para mis amigos, para las familias que acompaño, para todo el mundo. Entonces ha sido como, eso es lo que he aprendido y la forma como trato, porque a veces se me olvida, entonces sigo intentándolo, sigo haciéndolo, de recordarme a mí misma que es
como respirar, ¿no? Dar y recibir. No puede ser solamente dar, 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 porque pues esa fuente se agota. Entonces, como dar, sostener y asimismo nutrirme y sostenerme y sentirme bien para poder seguir estando ahí en mi rol de mamá, en mi papel de mamá. Mira, para ir terminando, quisiera saber, porque para nosotros venimos de una cultura muy matriarcal, ¿ya? Tú tuviste, y yo sé que tú tienes una mamá muy fuerte, y yo tengo una mamá muy fuerte. Y digamos que de los lugares de donde venimos, las mamás son muy fuertes. Y para ellas el acompañar, o no para ellas, sí, para ellas el acompañar tiene un significado muy diferente al que seguramente hoy nosotras tenemos. Le hemos dado un significado al acompañar, ¿verdad? En este momento, ¿qué significa para ti acompañar en el proceso en el a una mamá, a un niño? ¿Qué es acompañar hoy para ti? Para mí acompañar es caminar uno al lado del otro y de esa manera saber que estoy ahí o el otro está ahí para impulsarme, apoyarme cuando yo me estoy sintiendo débil, ¿no es cierto? Y para animarme cuando lo estoy haciendo súper bien. Y si recuerdo hace muchos años una mujer que vivía en la cuadra de nosotros en Medellín, una Ajá. abuelita, y una vez me dijo algo y a mí se me quedó eso grabado. Y ella me dijo, a mí me encanta verlos a ustedes con el niño de ustedes porque le han dado raíz y alas. Qué lindo. Y entonces yo creo que para mí eso es acompañar, es darle a la persona como ese soporte, esa raíz que se sienta que estoy en suelo firme, pero al mismo tiempo como esa libertad de ir hacia donde yo quiera. Entonces, para mí, hoy en día, eso es acompañar. Súper lindo, Juli. Muchísimas gracias. Me encantó tener esta conversación contigo, que nos volviéramos a ver, escucharte, eh, porque yo creo que eso de volver a nosotras es algo maravilloso. Cada una lo estamos haciendo desde un lugar diferente, pero en últimas es no desconectarnos y entender que somos súper importantes, que ese es nuestro poder y que tenemos que hacer tribu, que las mujeres que podemos aprender a sostenernos en cada uno de nuestros procesos. Y me encanta Así es. que estés al otro lado del mundo cumpliendo con este propósito. Así es. Sí, definitivamente esa idea que nos han metido de que todas estamos separadas de todas y que somos enemigas y que somos competencia Claro. y que yo soy diferente de los árboles, del agua, de la naturaleza, es una ilusión. Y Total. todos nos necesitamos entre todos y con todo lo que existe alrededor para poder ser cada vez más nosotros mismos. Entonces, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Juli. Gracias por estar aquí. Y bueno, te tengo un regalo. ¡Ay! Me encanta. Una afirmación de intensamente y te la voy a leer. Adelante. Abrazo mi naturaleza apasionada y confío en mí misma. Oh, por Dios. Esta era para ti. Abrazo mi naturaleza apasionada y confío en mí misma. Hay que confiar en lo que somos. Y aquí Así es. está, escucharlo. Juli, te quiero mucho. Gracias. Gracias por estar en un episodio más de Somos Intensas y por ser parte de esta segunda temporada. Gracias por la invitación. Siempre estoy por aquí. Chao, chao.